Hola a todos, hoy vamos a hacer un viaje alucinante, un viaje a los orígenes de todo, de la civilización. Vamos a descubrir cómo ideas e inventos que surgieron hace miles de años en el Antiguo Oriente, pues siguen muy presentes en nuestro día a día. Y aquí está la pregunta del millón, la que nos va a guiar. ¿Cómo es posible que pasáramos de ser pequeñas tribus dispersas a levantar imperios gigantescos? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue esa chispa que lo cambió todo? Porque al final entender eso es entender de dónde venimos, cómo empezó nuestra sociedad. Pues bien, esa chispa, ese auténtico Big Bang de la civilización, fue la agricultura. Parece simple, ¿verdad? Pero el hecho de descubrir que podíamos cultivar nuestras propias plantas y criar nuestros animales, eso fue el catalizador que lo puso todo patas arriba. Vamos a ver cómo fue. Es que fue como una especie de efecto dominó imparable. Piensa, si tienes agricultura, tienes excedentes de comida. Ya no tienes que moverte todo el rato para buscarla. Así que la gente se asienta. Y esos asentamientos, claro, crecen y crecen hasta convertirse en aldeas, luego en ciudades y de ahí a las primeras sociedades complejas. El mundo, tal y como se conocía, cambió para siempre. Vale, para entender esto bien nos vamos a centrar en 4 lugares clave, 4 civilizaciones que nacieron junto a grandes ríos y que fueron, digamos, los pilares de todo lo que vino después. Y vamos a empezar, cómo no, por la que se suele considerar la primerísima de todas. Nos vamos directos a lo que hoy es Irak. Imaginaos una tierra súper fértil, un oasis en medio de una zona más árida. ¿Gracias a qué? A 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. De hecho, de ahí viene su nombre, Mesopotamia, que significa tierra entre ríos. Y es que aquí, justo aquí, es donde nacieron las primeras ciudades, los primeros imperios. No es broma cuando se dice que esta es literalmente la cuna de la civilización. Y lo más alucinante de Mesopotamia son sus regalos a la humanidad. Fijaos, inventaron la escritura, la cuneiforme, para algo tan práctico como llevar las cuentas. La rueda, algo que revolucionó el transporte para siempre. Y, atención a esto, un sistema matemático basado en el 60. ¿Suena de algo? ¡Claro! De ahí vienen los 60 segundos del minuto y los 60 minutos de la hora. Lo usamos todos los días. Y en cuanto a leyes, también fueron pioneros. Seguro que a todo el mundo le suena la frase ojo por ojo, diente por diente. Pues bien, viene de aquí, del famoso Código de Hammurabi. Fue uno de los primeros intentos serios de poner por escrito un conjunto de leyes para organizar a la gente basadas en la idea de una justicia, digamos, proporcional. Querían poner orden en un mundo que se estaba volviendo cada vez más grande y complicado. Vale, dejamos Mesopotamia y nos vamos un poquito al oeste, a una civilización que si tuviéramos que definirla con una sola palabra, sería Nilo. Egipto es el Nilo. Su crecida anual no era un desastre, era el motor de la vida. Dejaba una capa de lodo súper fértil, el limo, que garantizaba cosechas brutales y una estabilidad que duró milenios. El legado de Egipto es sencillamente monumental. O sea, es que basta con pensar en las pirámides, qué locura de ingeniería. Pero no solo eso, tenían unos conocimientos de medicina, de anatomía, que eran alucinantes para su tiempo. Y de tanto observar las estrellas y el ciclo del Nilo, ¿qué crearon? Pues un calendario solar de 365 días. Sí, la base del que usamos hoy. Seguimos nuestro viaje. Ahora ponemos rumbo al este, hacia la antigua India. Y aquí la historia tiene como 2 grandes capítulos. Primero, las ciudades del Valle del Indo, como Harappa. Eran una pasada de organizadas, con calles rectas, sistemas de alcantarillado. Y luego vino el periodo védico, que es donde se pusieron las semillas de lo que hoy conocemos como hinduismo. Pero sí hay que destacar una cosa, una contribución que de verdad cambió las reglas del juego para siempre, es esta, el cero. Parece una tontería, ¿no? El concepto de nada. Pues fue una revolución total. El cero fue la pieza clave que permitió desarrollar el sistema decimal que usamos hoy en todo el planeta. Es un salto mental de una magnitud que cuesta hasta comprender. Y terminamos este primer tour por las grandes cunas de la civilización en China. Y ojo, porque China es una de las civilizaciones con una continuidad histórica más bestia del mundo. Nació, como las otras, junto a grandes ríos, el Amarillo y el Yangtze, y desde el principio demostró una capacidad para inventar y para perdurar que es sencillamente increíble. Y es que los inventos que salieron de China, es que cambiaron el mundo, literalmente. No hablamos de cosas menores, hablamos del papel, para poder escribir y compartir el conocimiento, de la pólvora, que cambió la guerra para siempre, de la brújula, para no perderse y poder explorar, y de la imprenta, que permitió que la información llegara a muchísima más gente. Es que es una locura. Y para gobernar un territorio tan grande, desarrollaron una idea política y religiosa súper interesante, el mandato del cielo. La idea era más o menos así.
El emperador gobernaba porque los dioses, el cielo, le daban permiso. Pero cuidado, era un permiso condicional. Si el emperador lo hacía mal, si era un tirano o había desastres, significaba que el cielo le retiraba su apoyo. Y eso justificaba que otra familia, otra dinastía, tomara el poder. Inteligentísimo. Ok, hemos visto estas 4 grandes cunas, pero es muy importante entender que no estaban cada una en su burbuja. Para nada. Hubo otros pueblos que fueron como los networkers de la antigüedad, los que se dedicaron a conectar a unos con otros tejiendo la primera red, digamos, global de la historia. Y aquí tenemos a 2 especialistas en conectar gente, pero con estilos muy diferentes. Por un lado, los fenicios. Eran los amos del mar, los navegantes. Con sus barcos conectaron todo el Mediterráneo, fundando colonias y creando rutas comerciales por todas partes. Y por otro lado, los persas. Ellos eran los amos de la tierra. Crearon un imperio terrestre gigantesco, el más grande hasta la fecha, que unificaba a un montón de pueblos distintos, desde Egipto hasta la India. Y para que veamos el impacto de los fenicios, solo hay que pensar en su mayor regalo, el alfabeto. Ellos, que eran comerciantes, necesitaban un sistema de escritura fácil y rápido. Y lo crearon. Luego llegaron los griegos, lo cogieron y le añadieron las vocales. Después los romanos lo adaptaron para el latín. ¿Y el resultado? Pues es la base de nuestro alfabeto, el que se está usando ahora mismo. Todo empezó como una simple herramienta para hacer negocios. Alucinante. O sea que al final, la imagen que tenemos que tener del mundo antiguo no es la de 4 o 5 civilizaciones separadas. No, era un mundo súper dinámico, un hervidero donde todo estaba conectado. Las ideas, las mercancías, la tecnología y también los ejércitos, claro. Todo fluía de un lado a otro. Y claro, esa conexión no siempre fue pacífica, ni mucho menos. A menudo fue violenta. Primero fueron los persas los que unificaron por la fuerza gran parte de este mundo. Luego, cuando intentaron expandirse más, se toparon con los griegos, dando lugar a las famosísimas guerras médicas. Y finalmente llegó Alejandro Magno y arrasó con el imperio persa, mezclando la cultura griega con la oriental y creando algo totalmente nuevo. El punto clave aquí, entonces, es que esta interconexión tenía muchas caras. A veces era pacífica, a través del comercio, del intercambio de ideas como las matemáticas o el alfabeto. Otras veces era más sutil, como cuando los persas adoptaban formas de gobernar de los pueblos que conquistaban. Y otras veces, pues era a través de la guerra y la conquista. Todo estaba mezclado. Y después de todo este viaje, uno podría preguntarse, bueno, ¿y todo esto que pasó hace miles de años, qué tiene que ver con la vida hoy en día? Pues muchísimo más de lo que parece. Porque, aunque no seamos conscientes, los ecos de ese mundo antiguo están por todas partes. Vamos a hacer un repaso rápido. Miras la hora, 60 segundos, 60 minutos, eso es de Mesopotamia. Consultas el calendario, 365 días, un regalo de Egipto. Haces cualquier operación matemática, necesitas el número 0, eso viene de la India. Usas papel, una brújula, eso es de China. Y estas mismas letras con las que se forma todo son la herencia directa de Fenicia. No es una metáfora, es que su mundo está literalmente por todas partes. Y todo esto nos lleva a una última reflexión para cerrar. De todos estos regalos increíbles, la escritura, las leyes, las matemáticas, los inventos que cambiaron el mundo, si tuviéramos que elegir solo uno, ¿cuál diríamos que es la idea más importante, la que más define nuestro mundo actual? La respuesta, sea la que sea, quizás nos dice mucho sobre quiénes somos y qué es lo que más valoramos como civilización.